Conferencia para ser salvos, parte 6, tema central, castigo por la desobediencia a la declaración de fe. Escrito está en Hebreos 10, 26 al 31. Antes de darle inicio a la lectura y explicación de esta cita bíblica, quiero comentarles lo siguiente, y es que a las personas no se les está dando el conocimiento de las consecuencias tan fatales que tiene para la vida del ser humano en vida y más para el alma del ser humano cuando muere en el terreno espiritual, que es que una persona cuando viola la declaración de fe y la sigue violando, tiene un castigo muy, pero muy tremendo. Vamos a dar inicio a esta lectura bíblica. Escrito está en Hebreos 10, 23, 26 al 31. Observen con mucho cuidado. Hebreos 10, 26 al 31 le hace una advertencia a mí y a usted y a cada uno de los que hemos nacido de nuevo. Escrito está en el versículo 26 en adelante: si después de recibir el conocimiento de la verdad, ¿cuál es el conocimiento de la verdad? El evangelio que le trajo la salvación. Usted ha escuchado el evangelio que le trajo la salvación, y ese es el conocimiento de la verdad, porque todo lo que está en la Biblia es el conocimiento de la verdad. Y si nosotros los pastores les hemos enseñado a través de los sermones, a través de las prédicas, a través de las conferencias, este tema junto con otros muchos otros, usted está recibiendo el conocimiento de la verdad. Si después de recibir el conocimiento de la verdad pecamos obstinadamente, no quiere decir que si usted pecó ya perdió la salvación, no. Quiere decir que si usted peca obstinadamente, quiere decir usted roba el lunes, el martes y no se confiesa, y para usted, como dicen por ahí, que ya la salvación no se pierde, lo cual eso es falso. Entonces usted es de los que cree que porque es salvo, porque nació de nuevo es salvo y no conserva la salvación. Entonces la advertencia que nos hace es: si después de recibir el conocimiento de la verdad pecados obstinadamente, ya no queda, ya no hay sacrificio por el perdón de los pecados. Quiere decir esto, que ya el sacrificio a usted no le sirve ni le vale de nada, porque usted se murió en pecado, porque usted se murió creyendo que era salvo, siendo que fue salvo, o inició el proceso de la salvación y no lo conservó. Versículo 26, versículo 27. Volvámoslo a leer para que usted me entienda bien más de seguido. Versículo 26. Si después de recibir el conocimiento de la verdad pecamos obstinadamente, ya no hay sacrificio por el perdón de los pecados. Versículo 27. Solo queda una aterradora expectativa de fuego ardiente que ha de devorar a los enemigos de Dios. Mire usted que las personas hacen la declaración de fe, ya nacen de nuevo y son salvos. Eso les enseña. Pero mire aquí lo que dice, que si después de usted haber recibido ese conocimiento de la verdad sigue pecando obstinadamente, ya no hay sacrificio por el perdón de los pecados. O sea, la salvación se pierde, porque la persona está pecando obstinadamente, quiere decir continuamente, y no se está confesando. Y los que pecan y se confiesan y siguen y no paran ese asunto, no abandonan su mala conducta. El versículo 27 nos dice, se lo repito, solo queda una aterradora expectativa de juicio, el fuego ardiente. ¿Dónde? En el infierno, que ha de devorar a los adversarios de Dios. Versículo 28 nos trae el escritor de Hebreos un ejemplo que colocan aquí en el tiempo de Moisés. Dice así, versículo 28: cualquiera que rechazaba la ley de Moisés moría irremediablemente por el testimonio de 2 o 3 testigos. En la época de Moisés se veía una persona o se oía una persona pecando ya del pueblo de Dios, y se tenían que presentar como mínimo 2, máximo 3 testigos, y esta persona moría apedreada.
ya en el tiempo de Moisés. Eso nos dice el versículo 28. Vamos al versículo 29, ya en el Nuevo Testamento nos sigue diciendo el escritor de Hebreos: ¿cuánto mayor castigo piensan ustedes que merece el que ha pisoteado al Hijo de Dios, que ha profanado la sangre del pacto, por la cual había sido santificado, y ha insultado el Espíritu de gracia? Cuando nosotros hacemos la declaración de fe, recibimos al Hijo de Dios. Primero, hacemos un pacto de sangre, lo hace nuestro Señor Jesucristo con nosotros. Segundo, hemos sido santificados y hemos recibido el Espíritu de gracia. Cuando nosotros violamos la declaración de fe, estamos violando esos 4 principios. El haber recibido al Hijo de Dios, lo estamos pisoteando. Cuando hemos hecho un pacto de sangre con Dios, con nuestro Señor Jesucristo, lo estamos profanando. Hemos violado nuestra santificación y hemos insultado al Espíritu de gracia. Versículo 30, pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo pagaré, y también el Señor juzgará a su pueblo. O sea, quiere decir esto, que las personas en el juicio del gran trono blanco, escrito está en Apocalipsis 20:11 en adelante, allí esas personas que violaron la declaración de fe, al momento de morir se van a ir al infierno. De allá van a ser sacados a solicitud de nuestro Señor Jesucristo para que sean juzgados en el gran trono blanco, porque hay muchas almas en el infierno que están allá pensando que fue un error el que se cometió, porque ellos eran buenos hijos, buenos hermanos, buenos amigos, iban cada 8 días a misa, iban 2 veces a la iglesia cristiana, daban diezmo en la iglesia, daban limosna en la iglesia religiosa, daban diezmo en la iglesia cristiana, ofrendaban en la iglesia cristiana, y ellos creen que podían hacer y deshacer y seguirse burlando de Dios. Ya, entonces por eso dice el versículo 30, pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo pagaré, y también el Señor, nuestro Señor Jesucristo, juzgará a su pueblo. Y el versículo 31 es el que me da más escalofrío. Es aterrador caer en las manos del Dios vivo. O sea que cuando caiga una persona en manos del Dios vivo, después de haber sido sacado del infierno, para mostrarle que él no estaba allá y no va a seguir estando por un error cometido, sino por el pecado de él, esta persona, Dios no va a tener misericordia de él, Dios no va a tener compasión de él, porque desafortunadamente he visto cómo se predica, cómo se predica que, bueno, pues la persona, si va al infierno, pues la misericordia de mi Dios es grande, ya él verá si lo saca, si lo perdona ya o no. No, eso es mentira, es una enseñanza falsa. La misericordia de Dios, vuelvo y se lo repito, damas y caballeros que me siguen a través de las redes sociales, la misericordia de Dios únicamente prevalece desde el momento en que un ser humano nace hasta el momento en que se muere. Ahí hay misericordia en todo momento, ahí hay perdón de pecados en todo momento, ahí hay todo lo que usted quiera de Dios, Él se lo da a usted en beneficio propio suyo, a nivel material y a nivel inmaterial. Quiere decir esto en el mundo físico y en el mundo espiritual, pero antes de uno morirse, ya, porque es que me deja aterrado cuando yo oigo que muchos pastores predican: no, es que mi Dios es grande, es que la misericordia de mi Dios, de pronto esa persona fue tan mala, murió sin haber nacido de nuevo, pero pues la misericordia de Dios, Él es omnipotente, Él verá qué hace. No, eso no es así, porque Dios no es un simple mortal para mentir, y Él dice, y Él comprueba que dio a su Hijo en sacrificio para que yo y usted seamos perdonados a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, y que la persona, si después de haber recibido el conocimiento de la verdad peca sostenidamente, ya no queda más remedio,
que el sacrificio por el perdón de los pecados. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas que dicen que Dios es omnipotente y que después de que una persona se muera, Dios es omnipotente, Él verá y lo salva, eso no es así. Con Dios no se puede transar y no se puede entregar un evangelio a medias. Perdón, me equivoqué, que dije que no se puede entregar. Sí se puede entregar, pero no se debe entregar, porque quienes están predicando de esta forma, engañando al pueblo de Dios, van a ser juzgados por Dios. Entonces, por favor, no nos dejemos engañar, porque cuestionamos las iglesias religiosas que viven engañando a la gente, y la iglesia cristiana perdió el rumbo, se volvió una iglesia discúlpeme, la iglesia cristiana está peor que la iglesia religiosa, porque la iglesia religiosa da enseñanzas erróneas, de pronto porque por lo que sea, no la estoy justificando tampoco, porque no tienen conocimiento, no tienen el discernimiento que tiene la iglesia cristiana, ¿ya? Porque es que vemos cosas aterradoras en las iglesias religiosas, y resulta que las iglesias cristianas empiezan bien, pero terminan mal. Ahí vemos cantantes que viven diciendo una cantidad de cosas, cantantes cristianos, que se pasan de la iglesia cristiana y van a recibir beneficios en el mundo. Ya, eso lo sabemos, yo no quiero acusar aquí a nadie ni nada. Como vemos también líderes religiosos a nivel mundial que dicen que Él es Dios. Ya, por allá alguien en el Tíbet dijo que Él era Dios, y en Roma llegó y dijo alguien, algún líder religioso, insultó a Dios, a Jesucristo, que porque había perdonado a las samaritanas, que Dios era un impuro. Bueno, es que no soy ni capaz de decir eso. Entonces vemos cómo la iglesia cristiana se ha vuelto, no todas, de una inmensa cantidad de iglesias cristianas que habemos, somos pocas las que estamos predicando la verdad, porque ¿cómo es posible que llegue un pastor, presidente de una congregación y pastor general de una congregación de 18 millones de fieles, de membresía, diciendo, no, si ustedes se quieren salvar, eso no pasa nada, son salvos, y dice que deben hacer de nuevo, pero si usted no se acoge a la salvación, usted se muere y ya no pasa nada? ¿Cómo se le ocurre? ¿Ya? Entonces hay una cantidad de cosas, como otra congregación que se dice ser cristiana, que es una secta, que dice que Dios no creó el infierno para sus hijos, que cómo se le ocurre. Y entonces hay una respuesta muy popular para esta congregación de 7 millones de personas engañados. Ellos tienen razón, Dios no creó el infierno para sus hijos, ¿ya? Dios no manda a nadie al infierno, usted solito se va para allá, ¿ya? Entonces no están enseñando las cosas como son. Bueno, damas y caballeros, yo creo que hasta aquí llegamos al final. No se nos fueron 7 conferencias, se nos fueron 6 conferencias. Debemos de tener muy en claro que la persona o las personas que están predicando que la salvación no se pierde, yo quiero dejar muy en claro, yo no estoy criticando a ese tipo de persona ni a ninguno, estoy alertando como aquella persona que está dentro de un laboratorio de química y por algún motivo vio que hay un incendio y sale del aula de la universidad diciendo incendio, incendio. No está acusando a nadie. Esta persona está alertando a las personas que se muevan, porque está la sala de química está prendida, está en fuego. Pero él no está diciendo, vea, ¿cómo le parece que fulano de talada dijo que esto y esto y esto? No, nosotros no estamos haciendo eso. Ni la persona que sale de esa sala de química, de un experimento que hay fuego, tampoco está señalando a nadie, está alarmando a las personas. Evacúen el recinto que se está quemando el aula de física, de química, ¿ya? Eso pasa con nosotros no estamos señalando a nadie, es con nombre propio. Estamos diciendo que debemos de tener muy en cuenta, y con esto cierro con broche de oro esta conferencia. ¿Por qué estamos advirtiendo al mundo de estas falsas enseñanzas y estamos dando a conocer en un bloque, en un paquete de conferencias del 1 al 7 no,
sino del 1 al 6, porque pensé que se nos iba al 7, la reducimos a 6, porque estamos dando a conocer ese tema de la salvación tan profundamente. Porque es que déjeme, yo vuelvo y le explico. ¿Cómo le parece que es usted de los que incurre en este pecado y cree que ya es salvo? Bueno, todo lo que escuchó usted en la conferencia, en las 6 conferencias. Resulta que tú te mueres, ¿ya? Bueno, listo. Se murió. Y cuando usted se muere en el minuto 0 en que se muere para iniciar el segundo 0, usted va al infierno. Dígame usted quién lo va a ayudar allá. Dígame usted cómo va a hacer para salir de allá. Es que de allá no hay salida. Hay otros que argumentan, estaba yo llenando, me da hasta risa, discúlpeme, ¿sí? Estaba yo llenando el vehículo de transporte en el que me movilizo, estaba echándole gasolina allí, a la moto. Y resulta que antes yo le había predicado a un personaje, a un administrador de la bomba de gasolina, donde yo normalmente hago que me tanqueen en la moto, ¿bien? Resulta que esta persona me había dicho que él era ateo, que él no creía en Dios, y bueno, y resulta que ayer, precisamente un día antes de la transmisión, de la grabación de esta conferencia, me dijo, se me arrimó el administrador, ¿qué hubo? Usted es el que es pastor, ¿no? El que dice que Dios existe. Y yo me quedé mirándolo, pues serio, ¿no? Dije, sí, yo soy el pastor, yo no soy el que digo que Dios existe. Usted está equivocado, me dijo, pero usted me dijo, no, yo lo que le dije era que yo le aseguraba, y que hay pruebas científicas, paleontológicas, de todo lo que usted se quiere imaginar, que lo que dice la Biblia es cierto, y Dios existe. Y entonces le dije yo, ¿usted todavía sigue creyendo ese error? Me dijo, mire pastor, y se dirigió con mucho respeto, con todo el respeto el que usted merece, entre más estudio y más leo la Biblia y más me informo, más creo que Dios no existe. ¿Sabe qué hice yo? Le di cumplimiento a la palabra. No contienda temas con personas que ni siquiera tienen ni idea del conocimiento de la palabra de Dios, porque muchos andan creyendo que se la saben todas, que porque cogen un libro, porque van a una universidad o por eso, y resulta que esto no es así. Esto se adquiere conocimiento, entendimiento, sabiduría y por último discernimiento cuando tú meditas el libro de la ley de día y de noche, cuando tú le cumples los 10 mandamientos a Dios y cuando tú andas todos los días predicando el evangelio de Dios, la verdad sea dicha, y cuando tú te colocas en ridículo ante el mundo, haciendo velar los intereses de Dios en cada uno de nosotros los seres humanos. Que el Señor los guarde, que el Señor los bendiga, que el Señor los mire con agrado a todas aquellas personas que aman, que amamos a Dios y tratamos de cumplir los 10 mandamientos. Muchas gracias y hasta una nueva ocasión.